Ahora en estos siguientes ejercicios vamos a determinar la interacción o los puntos de cruce entre lo que es una ecuación de un círculo y la ecuación de una recta. En este caso nos pide lo siguiente, nos dice determine la ecuación de la recta con una pendiente igual a -2, la cual cruza el centro del siguiente círculo. Entonces lo que quiere decir aquí es que vamos a tener el siguiente sistema, vamos a tener una ecuación que está representada de esta forma. Vamos a tener entonces aquí nuestro sistema, nuestro plano cartesiano, por ejemplo. Vamos a tener esta parte, aquí tenemos nuestros ejes y ahora lo que vamos a ver es una recta. Aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a tener una recta que tiene esta inclinación de -2, o sea, va para abajo, es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Entonces tenemos este comportamiento. Vamos a tener una ecuación de una recta que va hacia abajo más o menos. De esta forma es menos de 45 grados en este caso. Voy a poner aproximadamente así. Tenemos una ecuación que va de esa forma y pasa por el centro de este círculo que tenemos aquí. Tenemos esta característica. Entonces vamos a tener también un círculo y nosotros queremos ver en qué punto y cuál es la ecuación característica que conforma este sistema. Primero tengo que determinar la ecuación de la recta, por ejemplo, que interactúa con este círculo. Tengo que determinar, en este caso ya me dan la pendiente m, pero tengo que determinar ahora el parámetro b. Si se fijan, es el otro parámetro que no está totalmente en este sistema. Por ejemplo, si calculo mi parámetro b de forma equivocada y pongo mi ecuación de la recta de esta forma, entonces no va a cumplir con la restricción de que pasa por el centro de mi círculo. O sea, tiene que pasar por el centro de este círculo con esta inclinación. Esta línea que tenemos acá de este lado no es compatible con la descripción que me da el ejercicio. Entonces estoy buscando un sistema de este estilo. Tenemos la ecuación del círculo, entonces lo que tenemos que hacer primero es determinar cuál es la coordenada del centro del círculo para poder determinar en dónde se cruza y así poder establecer la ecuación de la recta correspondiente, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces pues comenzamos con el desarrollo de esta ecuación del círculo. Recuerden que la vamos a tener que escribir en forma estándar. La forma estándar del círculo, recuerden, era x menos a, de esta forma, menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Esto es igual al radio al cuadrado. Entonces recuerden que a es la coordenada x del centro, el b es la coordenada y del centro y r al cuadrado pues es lo que tenemos como nuestro radio al cuadrado. Recuerden que a y b son opuestos y vamos a tener que obtener el signo contrario. Entonces vamos a comenzar acomodando esta parte de aquí. Tenemos x al cuadrado menos 6x. Eso recuerden que voy a completar aquí mi trinomio cuadrado perfecto para después factorizarlo si se puede. Y después más y al cuadrado más 8y. Esto va a ser igual a 39. Entonces si se fijan, aquí nosotros ya estamos viendo la secuencia que va completando primero mi paréntesis en x. O sea, este número que está aquí es 2 veces multiplicado el 3. Entonces el 3 va a ser el componente que me va a hacer falta para completar mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a poner aquí x al cuadrado menos 6x y después aquí voy a meter como componente adicional este número. Voy a poner más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Recuerden que este 3 viene de esta parte de aquí, que viene de ese 6 para poder completar mi trinomio cuadrado perfecto. Después vamos a ver la sección en y, más y al cuadrado más 8y, y nuevamente este número que está aquí viene de 2 multiplicado por 4. Entonces 2 por 4, pues aquí tenemos que el 4 va a ser el número que me hace falta para completar mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma, ponemos 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado, esto va a ser igual a 39. Entonces ya tenemos esta expresión de esta forma, va a ser igual a 39. Ahora sí ya vamos a poder asociar y vamos a poder ver la factorización de forma más clara. Si nosotros factorizamos de esta forma, entonces ahora yo sé que esto viene de este binomio. Tenemos x menos 3 al cuadrado. Si hacemos la expansión de x menos 3 al cuadrado, entonces nos da ese trinomio que está ahí arriba. Después nos queda como componente adicional, lo voy a poner ya de esta forma, menos 9. Entonces recuerden que este 3 que puse aquí fue necesario para completar mi binomio cuadrado perfecto. Después vamos a asociar esta parte de acá
Y aquí también me doy cuenta que tenemos este binomio, esto viene de la siguiente factorización, es y más, en este caso es positivo, 4 al cuadrado. Entonces ya tenemos esta parte y después nos sobra este elemento que tenemos acá de este otro lado, que va a ser menos 16. Esto va a ser igual a 39. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Esto va a ser igual a 39. Pasamos del otro lado, recuerden que queremos esta estructura que está aquí arriba, que es la forma estándar de la ecuación del círculo. Y concluimos ahora con lo siguiente. Tenemos del lado izquierdo nuestros paréntesis, tenemos aquí x menos 3 al cuadrado. Después tenemos la parte en y, que es y más 4 al cuadrado. Y todo lo demás pasa al lado derecho. Voy a pasar de esta forma. Tenemos aquí 39. Y los otros dos números pasan así. Tenemos aquí más 9 más 16. Vamos a hacer la cuenta del lado derecho. Tenemos entonces 39 más 9 más 16. Entonces tenemos esta forma y nos da 64. Entonces concluimos que la ecuación del círculo en esta parte tenemos que es x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 64 de esta forma. Eso es lo que nos da esta parte de aquí. Entonces con esta información ya podemos ver que el círculo, el centro del círculo pasa por a igual a 3, después b, o sea y, va a ser igual a, en este caso, a menos 4, recuerden que son los signos opuestos, y después el radio es de la raíz de 64, entonces es 8, entonces eso ya son los parámetros de mi círculo. Ahora con esto lo que sigue es determinar qué ecuación de la recta pasa por este círculo que tenemos con estas características. Como ya tenemos la coordenada del círculo, ya nada más es cuestión de ver qué ecuación de la recta tiene este comportamiento y qué forma tiene. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Entonces el punto donde pasa el centro es el siguiente, el punto que va a formar parte de la ecuación de la recta que tenemos aquí arriba va a ser 3 en x, menos 4 en y. Entonces esta va a ser la x y esta va a ser la y. Si nosotros recordamos, la ecuación general de la recta es y es igual a mx más b. Entonces aquí yo tengo que meter esta condición que está aquí arriba y estos puntos que tenemos acá. Ya con eso voy a obtener el parámetro que me confirma que tengo la ecuación del círculo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a meter aquí esta información. La y vale menos 4, entonces esto es menos 4. Esto va a ser igual a la pendiente, que es menos 2, por x, que va a ser en este caso 3. Esto va a ser más b. Vamos a despejar el parámetro b. Y ahora tenemos lo siguiente. Tenemos aquí menos 4, esto es igual a menos 6 más b. Entonces el menos 6 lo paso para el otro lado y me queda 6 positivo, menos 4, esto es igual a b. Pues entonces tenemos que el parámetro b es igual a 2. Entonces concluimos esta parte con que la ecuación de la recta y es igual a menos 2x más 2. Eso es lo que tenemos en este caso. Vamos a verlo gráficamente y para hacer eso recuerden que tenemos que despejar esta expresión que está aquí para poder obtener mi ecuación del círculo. Eso nos va a ser útil para verlo gráficamente. Entonces voy a despejar aquí la y de esta expresión que tenemos acá para poder tener mis dos expresiones que voy a meter al graficador. Entonces para despejarlo recuerden que tenemos que enfocarnos en despejar esta y que tenemos acá y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar y va a ser igual a menos 4 más menos la raíz cuadrada de 64 menos x menos 3 al cuadrado. Recuerden, el despeje de estas expresiones las vimos en el punto donde empezamos a hacer el análisis de la ecuación del círculo. Entonces, ¿cómo se llegó a esta ecuación en rojo? Bueno, rápidamente, primero se despejó esto que está aquí, pasa restando del otro lado, que es este elemento que tenemos acá. Después se saca raíz cuadrada, de ahí viene ese más menos. Y después este signo que tenemos acá, este 4 que tenemos aquí positivo, pasa al otro lado de esa forma. Entonces ya tenemos aquí nuestro sistema. Vamos a meter entonces esta información a mi graficador para poder ver si realmente cumple con las características que nos pedía el ejercicio. Entonces recuerden, vamos a utilizar el graficador. Aquí vamos a meter nuestra información,
que era esta parte de acá. Vamos a meter estas dos expresiones que están ahí. La ecuación de la recta entonces quedamos que es menos 2x más 2, así de esa forma. Entonces ya esa es la ecuación de la recta. La ecuación del círculo queda de la siguiente forma, queda menos 4, después más, recuerden que primero tengo que empezar con el hemisferio norte o el hemisferio superior, 64 menos, abro paréntesis, x menos 3. Menos 3, cierro y pongo aquí esto al cuadrado. Después, por otro lado, ahora tengo que meter el hemisferio sur o la parte inferior. Tenemos aquí 4, que es lo mismo, nada más ahora se pone con el signo negativo. Raíz cuadrada de 64 menos, abro paréntesis, luego es x menos 3. X menos 3, cierro paréntesis, al cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el centro del círculo que habíamos visto que era de esta forma. El centro del círculo está en estas coordenadas 3 en x. Voy a ponerlo aquí con una tabla, lo puedo poner de esta forma. Aquí vamos a poner una tabla. Entonces va aquí 3 en x y menos 4 en y. Como podemos darnos cuenta, pues efectivamente este punto que acabamos de encontrar pues es el centro del círculo y a su vez forma parte de la ecuación de la recta, que es este sistema que está aquí en rojo. Si nosotros quisiéramos todavía comprobarlo, nosotros metemos esta información del círculo, o sea 3 en x menos 4 en y, o sea esta parte de aquí, este punto, lo puedo meter a mi ecuación de la recta y tiene que cumplir con esta igualdad. Es decir, si yo sustituyo esta información de mi círculo, aquí si yo pongo recuerden que el círculo forma parte de la recta o pasa por ahí, que es 3 en x, menos 4. Si yo meto esta información aquí, entonces vamos a tener lo siguiente. Recuerden que el 3 es la x y y es el menos 4. Entonces voy a sustituir ahí arriba y voy a tener menos 4. Esto es igual a menos 2 multiplicado por 3 más 2. Entonces aquí resolviendo tenemos que menos 4 es igual a menos 6 más 2 y tenemos que menos 4 es igual a menos 4. Quiere decir que es correcto. O sea que este punto, que es el centro de mi círculo, forma parte de la ecuación de la recta, pasa por ahí y tenemos esta simetría que podemos ver de esta forma. Entonces, efectivamente, la ecuación de la recta que forma parte de mi sistema es esta que está aquí. Es 2x más 2. Eso es lo que forma la ecuación de mi círculo. Entonces, con esto concluimos este primer caso. Vamos a ver un segundo caso. Ahora en este segundo ejercicio nos pide encontrar los puntos de intersección en donde la línea intersecta el círculo del ejercicio anterior y vamos a determinar la distancia que existe entre estos puntos de cruce. Bueno, ya sabemos del ejercicio anterior lo siguiente. Determinamos en esa ocasión la ecuación del círculo, que tenemos que el centro pasa por 3 en x y menos 4 en y de esta información que tenemos de la forma estándar, y tenemos que tiene un radio de 8 unidades, es la raíz de la parte derecha, es la forma estándar, y aparte determinamos la ecuación completa de la recta que interactúa con el centro del círculo. Ya lo graficamos y comprobamos que es eso. Ahora lo que queremos es determinar los puntos de cruce y queremos determinar cuánta distancia hay entre ellos. Entonces vamos a sustituir para resolver, vamos a igualar este sistema y en este caso voy a sustituir mi y en esta parte de aquí arriba. Voy a meter esta información y tenemos esto de esta forma. Entonces tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí x menos 3 al cuadrado más, voy a ponerlo de esta forma. Vamos a poner en lugar de y, voy a poner esta expresión. Vamos a poner aquí menos 2x más 2. Aquí se fijan, bueno, este paréntesis está de más, pero lo pongo así para que vean que eso es lo que vale la y. Más 4, cierro aquí de esta forma y esto va a ser al cuadrado. Esto va a ser igual a 64. Entonces aquí tenemos que resolver este sistema. Vamos a empezar por hacer la expansión. Voy a quitar ya los paréntesis. Tenemos el cuadrado del primero, que eso es algo que ya habíamos visto anteriormente. El cuadrado del primero menos 6x más 9. Después aquí voy a seguir todavía no voy a hacer este producto. Voy a tener aquí menos 2x más 6. Esto es al cuadrado, esto es igual a 64. Entonces aquí ya nada más quité paréntesis. Voy a hacer ahora el cuadrado de este elemento que está en ese paréntesis.
ese binomio. Entonces tenemos aquí menos 6x más 9 más, entonces aquí recuerden la regla. Lo voy a escribir de forma explícita. En la primera parte lo hice de forma un poco abreviada, es el cuadrado del primero, menos 2x al cuadrado, después sigue más el doble del primero, que es menos 2x, por el segundo, que es 6, después más el último al cuadrado, entonces 6 al cuadrado, esto va a ser igual a 64. Vamos a resolver entonces, tenemos aquí x al cuadrado, menos 6x más 9, esto después es más 4x al cuadrado, después aquí con los signos tenemos aquí menos 24x y después más 36, esto es igual a 64. Vamos a pasar todo de un solo lado para ver qué es lo que podemos hacer. Se pueden hacer reducciones de términos en este caso. Vemos aquí que esto lo podemos juntar. Entonces aquí me da 5, lo voy a poner así de esta forma. Lo voy a poner aquí 5x al cuadrado, eso fue el primer elemento. Después ahora vamos a trabajar con las x, esta es la x y aquí hay otra x. Entonces aquí tenemos menos 30x. Y después vamos a pasar todo del lado, todos los números que me quedan. Me queda este número y este número. Entonces lo voy a pasar todo del lado izquierdo. Entonces vamos a tener aquí, voy a hacer aquí ya la cuenta de una vez. Tenemos entonces aquí 9 más 36 de esta forma. Y después a eso le voy a restar 64 menos 64. Entonces aquí voy a tener menos 19. Esto va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos aquí la expresión que voy a resolver. Aquí recuerden nuevamente, esto lo vamos a resolver con la fórmula general, porque tenemos una expresión cuadrática y va a quedar de la siguiente forma. Entonces recuerden que la fórmula general, cuando tenemos una expresión cuadrática de esta forma, ax al cuadrada más bx más c, cuando esto es igualado a 0, la solución a este sistema, recuerden que es x 1,2, recuerden son dos soluciones, es menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces ya sabemos de esta expresión que tenemos aquí en negro, que esta va a ser a, esta va a ser b y esta va a ser c. Entonces vamos a meter esto a mi fórmula general y ahora voy a obtener este sistema. Tenemos entonces x 1,2, esto va a ser igual a menos b menos 30 más menos raíz cuadrada de menos 30 al cuadrado menos 4 por a, que en este caso vale 5, por c, que es menos 19. Eso lo tenemos ya de esta forma, dividido entre 2a, que es 5. Entonces aquí queda de esta forma, x 1,2, esto va a ser igual a 30, es positivo, más menos. Vamos a resolver ahora esta expresión que está aquí en esta raíz. Tenemos aquí la raíz cuadrada de menos 30 al cuadrado, después es menos 4 veces por 5 multiplicado por menos 19. Entonces aquí lo que tengo es esta expresión y tenemos aquí 35.777, lo voy a dejar aquí con 4 decimales, lo voy a redondear de esta forma y esto lo voy a dividir entre 10. Ahora recuerden que de aquí voy a obtener dos resultados. Puedo obtener el resultado x1 y después x2, dependiendo con los signos que yo elija. Entonces x1 vamos a meterlo con el signo positivo. Recuerden que esto no tiene importancia. Si yo elijo como x1 con el signo negativo, no pasa nada. Entonces vamos a empezar. x1 va a ser entonces 30 más 35.777 dividido entre 10. Entonces el primer punto de cruce x1 va a estar en 6.577 de esta forma. Va a poner aquí 4 decimales, ahorita van a ver por qué, de esta forma. Después x2 es igual a, ahora nada más tengo que cambiar el signo aquí y vamos a tener entonces menos 0.577 de esta forma, lo voy a dejar así. Ahora, para poder determinar los puntos de intersección en Y, aquí recuerden solamente hicimos los puntos de cruce en X, tengo que meter ahora mi información a cualquiera de los dos sistemas que yo elija. Puedo escoger la ecuación del círculo o puedo escoger la ecuación de la recta. Es más sencillo desde luego trabajar con la ecuación de la recta. Entonces vamos a meter esta información aquí y voy a trabajar con la ecuación de la recta. Entonces tenemos aquí menos 2, la x, voy a meter el valor que calcule para x, que es esta parte de aquí, que es x1.
Entonces es 6.500.777 de esta forma. Y luego más 2. Entonces el primer punto de cruce, ahora la respuesta para este punto de cruce en Y va a ser entonces, va a ser Y1. Entonces Y1, esto va a ser igual a menos 11 punto, de esta forma, 15.54. Voy a dejarlo así, 15.54. El segundo punto de cruce, Y2, va a ser igual ahora, en lugar vamos a sustituir, vamos a poner X2 y esto va a ser de esta forma, menos 0.5777. Entonces ahora el segundo punto de cruce es 3.1554. Ahora con estos dos puntos ya tenemos las coordenadas donde se cruza mi sistema. Mi sistema se cruza en dos puntos. El punto 1, voy a ponerlo de esta forma, el punto 1 va a ser 6.557 en X, menos 11.1554. Es el punto 1. El punto 2 va a ser menos 0.5777, 3.1554. Entonces esos van a ser mis dos puntos de cruce. Ahora lo que sigue es utilizar la ecuación de la distancia entre dos puntos para determinar cuál es la distancia entre estos dos puntos donde se cruza mi sistema. Ahora vamos a hacerlo y recuerden que la ecuación ya final que me va a resolver este ejercicio va a ser que es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, la raíz cuadrada. Recuerden que hay varias formas de escribirlo. Va a ser y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo esto aquí arriba. Tenemos aquí que este es x1, este es y1, este es x2 y este es y2. Entonces vamos a meter esto a la calculadora y vamos a empezar de la siguiente forma. Tenemos aquí entonces que esta es la raíz cuadrada, abro paréntesis, entonces empezamos con y2 es 3.1554. Después aquí le vamos a restar menos y1, que es este de acá. Aquí este es un signo negativo, por eso va a quedar menos por menos, este queda ahora positivo. 11.1554. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Después ahora vamos al segundo paréntesis, entonces tenemos x2 es negativo, este se queda igual, vamos a poner más, abro paréntesis, y esto es menos 0.5777. Y después le voy a restar x1, que es este de acá arriba, entonces tenemos aquí menos 6.5777. Cierro esta parte y lo elevo al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya como conclusión que la distancia entre los puntos 1 y el punto 2 es aproximadamente 16. La distancia entre el punto 1 y el punto 2 es aproximadamente igual a 16, ya redondeándolo. Y fíjense que obtuvimos. Aquí nosotros, si nosotros ya vamos a la gráfica, esa es la distancia entre los puntos de cruce. Si regresamos a la gráfica, aquí podemos ver pues que si el radio de mi círculo era de 8 unidades, entonces el diámetro, o sea el punto de cruce desde aquí hasta acá, o sea lo que obtuvimos, recordando el sistema, era lo siguiente. Si nosotros hacíamos el análisis, la distancia que habíamos encontrado como el radio del círculo, o sea la distancia de aquí hasta acá eran 8 unidades. Entonces pues sabemos que la distancia entre los dos puntos de cruce de una línea que pasa por el centro, esa es la definición del diámetro. Entonces el diámetro pues tiene que ser 2 veces el radio. Entonces de aquí para acá quedamos que esto fue 16 y pues esto es correcto con lo que habíamos pensado. Más adelante vamos a ver sistemas en donde nuestras líneas de las rectas no pasan exactamente por el centro. Entonces ahí sí va a ser un poquito más complicado, pero igual de la misma forma vamos a poder calcular la distancia entre estos dos puntos de cruce. Entonces con esto concluimos este ejercicio de esta primera parte de ecuaciones de círculos y rectas.